para recordar el texto que nos queda. El domingo pasado, Germán nos habló entre los versículos 1 y 11 de los privilegiados de esta tierra y los no tan privilegiados, pero que podían conocer al Señor. Y el miércoles estuvimos hablando acerca del beneficio que tenemos en el Señor. No importa que tengamos riqueza material o no, podemos aprender a vivir con ella o sin ella para la gloria de Dios, desde que tengamos una actitud correcta. Recuerden que hemos estudiado este libro y espero que hayan pasado un buen tiempo leyéndolo, meditando en él. Que si tienen preguntas nos digan, se acerquen a nosotros, nos invitan un cafecito, nos tomamos unas onces y hablamos de las cosas que les han inquietado. Pero una cosa que sí queremos, terminando el día de hoy, es que en 8 días, para la próxima reunión, queremos invitarles a que durante esta semana repasen el libro de Santiago. Y quisiéramos escuchar el próximo domingo algunos testimonios de qué les ha impactado en este libro, qué te ha dicho el Señor, qué te ha hablado el Señor por medio de esta palabra, cómo eso ha afectado tu vida. Si quieres compartir los retos que tienes, si todos participamos, eso va a ser muy bonito, conocer lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces los invitamos para que dentro de 8 días vamos a tener una reunión un poquito diferente, en donde queremos tener los testimonios de qué ha hecho el Señor por medio de la epístola de Santiago en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué nos ha enseñado? ¿En qué nos ha inquietado? ¿Qué retos nos ha dejado? ¿De qué manera nos ha hablado? Hoy vamos a terminar los versículos del 12 al 20 y esta mañana Martín nos va a ayudar con la lectura desde la Nueva Biblia de las Américas. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes, bien sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y al Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias, Martín. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final de esta carta y desde el versículo 12 hay varios cambios. En esta mañana creo que tenemos 3 exhortaciones finales en este texto. Una de ellas ocupa la mayor parte de este espacio, que es la que está entre los versículos 13 y 18. Así es que en el versículo 12 estaremos escuchando una exhortación acerca de los votos, las promesas, los juramentos.
Entre los versículos 13 y 18 vamos a escuchar una exhortación acerca de la oración, acerca de la oración. Y en los versículos finales escucharemos una exhortación a volver al Señor, tanto para nosotros como para aquellos que no le conocen. 3 exhortaciones finales. El versículo 12 en mi Biblia comienza diciendo, y sobre todo, por sobre todo, hermanos míos. ¿Sí se dieron cuenta cuántas veces Santiago dice hermanos míos en esta epístola? Siempre les trata con afecto y con un ánimo de cuidarles, de ayudarles. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. En el día de hoy es realmente difícil no utilizar algún tipo de juramento. Vivimos en un mundo que está gobernado por el padre de mentira. Y sus hijos, aquellos que pertenecen a este mundo, viven en la mentira. Y aún nosotros los creyentes muchas veces nos dejamos arrastrar por mentiras. El viernes pasado estaba firmando un contrato en una notaría y estaba pensando en esto. Y yo decía, ¿y si no hubieran notarías, qué pasaría? ¿Podríamos vivir sin notarías? ¿Podríamos confiar en la palabra de las personas? ¿Podríamos hacer negocios y comprometernos y decir en tal plazo le vamos a hacer esto y le vamos a pagar? ¿Podríamos hacer eso? ¿Qué pasaría si no hubiera notarías? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es necesario que haya este tipo de cosas? ¿O por qué es necesario que alguien tenga que hacer una declaración juramentada? Que tenga que hacer un juramento. Muchas veces a uno le piden eso. Usted tiene que hacer una declaración en donde usted afirma y dice que tal cosa es así, 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 y que tal, y vaya, póngala donde el notario, porque usted solito, pues no, como que no le creemos. Tiene que ser usted el que lo dijo. Yo creo que se hace necesario porque vivimos en un mundo en donde los esposos no le dicen toda la verdad a sus esposas, las esposas no le dicen toda la verdad a los esposos, los hijos a veces no le dicen toda la verdad a sus padres, los padres a veces no le dicen toda la verdad a sus hijos, ¿cierto? Los empleados no le dicen toda la verdad a sus jefes. Los estudiantes no le dicen toda la verdad a sus profes. Y aquí nos podríamos quedar enumerando a todas las personas. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. ¿Y esto a qué se debe? No es que los juramentos estén totalmente prohibidos en la Biblia, porque durante todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento observamos diferentes tipos de juramentos. Aún Dios mismo juró por sí mismo. Pero para los judíos esto se había vuelto una mala costumbre. Se había vuelto una mala costumbre poder jurar y no cumplir lo que juraban debido a que no lo hacían por Dios. Para ellos, si Dios no estaba incluido en ese juramento, pues no había problema, yo podía incumplir eso. Y se volvió una manera de decir mentiras, de decir cosas para no tener que cumplirlas. Esa fue una muy mala práctica del pueblo. Y como se acostumbró a hacer ese tipo de juramentos, pues aquí claramente a los que Santiago le escribe eran judíos. Y probablemente eran judíos
que estando bajo la persecución se sentían tentados para arreglar su vida a jurar, decir cosas sin medirlas, sin pensarlas, sin tener responsabilidad. La pregunta aquí es, ¿nosotros hacemos votos, promesas o juramentos? Ah, no, pero es que ese es otro voto, Martín. Pero tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Un voto es una especie de promesa. En la Biblia, por ejemplo, se habla del voto de Nazareo. Es un compromiso a tener y practicar ciertas cosas delante de Dios. ¿Cuántos de los que se han casado aquí han hecho votos? Chévere, que los tengan por ahí en un sitio donde sean visibles. A mí me costó mucho hacer esos votos, la verdad. Yo tenía en mi mente eso que el libro de Eclesiastés dice, que es mejor no hacer promesas y no hacer votos, ¿cierto? Y incumplirlas. Y si se hacen delante de Dios, pues ahí sí, cúmplalas. ¿Realmente nuestras palabras se sostienen? ¿Somos personas de compromiso y de palabra? Creo que lo que está intentando decir acá Santiago es que un cristiano no debería tener la necesidad de decir, ay, yo juro tal cosa, yo le prometo tal cosa. ¿Alguna vez usted ha utilizado expresiones como esa? ¿No? Yo cuando tenía la edad de Alejandra y de Martín y de Anita y de Vale, yo también muchas veces a mis papás les decía, no, no, yo no lo vuelvo a hacer, lo juro, lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Pero no me vayan a disciplinar, no me van a disciplinar, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿saben qué? Lo volví a hacer. Pero cuando conocemos a Cristo y estamos en Cristo, ¿qué sucede? Que no debería haber un juramento de por medio, sino que es lo que debería haber. Dice acá, antes bien, dice en mi versión, no sé cómo dicen la de ustedes, antes bien, por el contrario, no hagan eso. Lo que deben hacer es lo que sigue, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Qué maravilloso es cuando dicen, ay, qué bueno es trabajar con cristianos. Ellos lo que dicen, lo cumplen. Y cuando dicen algo, yo les creo porque ellos no dicen mentiras. Ellos dicen la verdad. Qué bueno es convivir con los cristianos porque si ellos dicen, a tal hora llego, a esa hora están ahí. Son como un relojito, son cumplidos. Lo que dicen, lo hacen. Y si no pueden, pues entonces, pues no se comprometen, no dicen, no, yo no puedo. Creo que el llamado de atención en esta exhortación y que se convierte una vez más en nuestra prueba de madurez es que somos personas de palabra, que somos personas en las que se puede confiar, que somos personas que no dejan caer sus palabras a tierra, que la gente confía en nosotros porque saben que no les vamos a decir mentiras, que nos vamos a comprometer a algo que no podemos hacer. Lamentablemente en un mundo como este, eso sucede muy, muy seguido y aún a nosotros nos sucede. ¿Cómo nos va en esta área? Anota porque esa es otra prueba de tu madurez en Cristo. Podríamos citar otras secciones de la Escritura donde el mismo Jesús habló de este tema y nuevamente repitió que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y lo advirtió diciendo, aquí Santiago, ¿para qué? ¿Para qué qué? No.
¿Cómo dice en tu Biblia al final del versículo 13? Ahí está escrito. ¿Para qué? Ahí dice, para que no sean condenados, para que no caigan bajo juicio. Si hacemos esto, hay condenación y hay juicio y hay consecuencias. Yo siempre digo que este es el pecado del vendedor. Todo el que ha trabajado en ventas sabe que el vendedor, una gran tentación que tiene es a prometer cosas que no puede cumplir, por ejecutar ventas, por cumplir cosas, por no perder clientes. Ese es el pecado del vendedor. Todos los que hemos sido vendedores sabemos que hay una tentación muy grande ahí. Entonces, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es necesario pensar sobre nuestras palabras, sobre nuestros compromisos. Hay una historia que quisiera leerles acerca de alguien que hizo un compromiso apresurado. ¿Eres tú del tipo de persona que se compromete muy apresuradamente, sin pensarlo mucho? ¿Eres alguien impulsivo? Te quiero leer la historia de Jefté en el capítulo 11 de Jueces. Jueces capítulo 11. Allí en este pasaje ¿ya lo encontraron? No es un libro muy visitado, ¿no? Jueces capítulo 11, vamos a leer como desde el versículo 20, yo creo. Si es Jueces 11, ya no me acuerdo. No, es más adelantico, como desde el capítulo 30. Jefté, un hombre despreciado, fue 30. Capítulo 11, versículo 30. Jefté fue un hombre despreciado por sus compatriotas, pero que finalmente llegó a ser apreciado porque de la mano de él creían que tendrían una victoria contra sus enemigos, los amonitas. Comienzo a leer desde el versículo 29. Dice allí: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. ¿Y Jefté hizo qué? Voto. ¿Sí ves, Martín? Ahí voto está utilizado como promesa, compromiso, voto, o promesa, o compromiso, o juramento, porque lo hizo al Señor. Y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Es decir, él estaba diciendo: Señor, si nos ayudas a ganar la guerra contra los amonitas, cuando yo regrese, el primero que salga a recibirme, ese va a quedar dedicado al Señor, o lo vamos a ofrecer en holocausto a ti. Dice 31, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y el Señor, ¿qué sucedió? Los entregó en sus manos, le dio la victoria a Jefté en una batalla. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel-Keramim, y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, ¿qué sucedió? He aquí, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar.
Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses y ella se fue con sus compañeras, lloró su virginidad por los montes. Al cabo de 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, Galaadita. ¿Será serio hacer un compromiso y aún más delante del Señor? Es muy, muy serio. Es un pecado comprometerse a algo y no cumplirlo. Y sobre todo no cumplirlo sin razón alguna. Dios valora la palabra y eso es un reto para nosotros. En todo lugar donde estemos, no tenemos por qué mentir. Y muchas veces cuando mentimos salimos a decir más mentiras y a tapar y arreglar las cosas que hemos hecho mal. Podríamos leer, eso fue muy interesante porque leí unos ejemplos en la Biblia, los compromisos que hizo el pueblo de Israel con sus enemigos que los engañaron, tuvieron que cumplirlos porque les hicieron la promesa de que les iban a respetar a pesar de que ellos los engañaron. No me acuerdo si es el Salmo 3 o 4 que dice que afirma el salmista que él mantiene sus compromisos así él salga perjudicado. Es un reto bien, bien grande y es un reto para nosotros. En el versículo siguiente del libro de Santiago tenemos el comienzo de la exhortación que nos tomará más tiempo esta mañana, que está relacionado ¿con qué? Con la oración. Para algunos esto les llama la atención por el tema de la sanidad de los enfermos, pero ese no es el tema de este pasaje. El tema de este pasaje es la oración. Dice el versículo 13: ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? Es la respuesta. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. En primer lugar, la oración se presenta como una respuesta a nuestro estado anímico. En muchas versiones dice: ¿estás afligido? ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? Por contraste con ¿estás alegre? ¿Estás contento? ¿Te sientes gozoso? Dice que haga oración. Después de que pregunta, ¿está alegre? Que cante alabanzas. Y yo creo que las alabanzas son un casi sinónimo de la oración. Cuando esta mañana cantamos, estábamos orando al Señor, porque la oración era de exaltación, era de reconocimiento delante de Dios. La adoración es básicamente reconocer quién es Dios e inclinarse delante de Él. Y qué maravilloso es que estas emociones estén presentes en nuestras oraciones y en nuestros cantos. ¿Cuántos de ustedes sienten emoción cuando cantan? Y cuando cantan al Señor. ¿Alguna vez le ha sucedido que le sale una lagrimita por ahí o comienza a llorar? Jamás. Las emociones están allí presentes en la comunicación con el Señor. No importa cuál sea nuestro estado de ánimo, debemos ir siempre a Él. Esa siempre será nuestra respuesta. Dice el versículo 14: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Y aquí hay una disputa de años entre teólogos queriendo explicar qué quiere decir esa palabra enfermo. Porque
esta misma palabra se utiliza a lo largo de los evangelios y del libro de los Hechos para significar una persona que está físicamente afectada. Pero en las epístolas, casi igual número de veces aparece esta misma palabra para mostrar a una persona que está debilitada espiritualmente. Como cuando en Romanos 14 habla del débil en la fe. Es una persona que tiene un estado, la misma palabra dice exhausto, alguien que está exhausto, alguien que llegó al final de sus fuerzas, alguien que no tiene más energía y que hace alusión a su condición espiritual. Entonces, mientras ellos discuten si esto es una enfermedad física o es un debilitamiento espiritual, yo lo que creo es que puede ser cualquiera de las dos cosas o ambas cosas, porque ambas están relacionadas, lo cual no quiere decir que todo enfermo tenga problemas espirituales, pero sí quiere decir que normalmente el pecado sí trae consecuencias espirituales, porque el pecado hace separación, ¿cierto? Hace distancia, contrista el espíritu para el creyente y evidentemente es motivo de muerte para el que no cree. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Está alguno entre vosotros debilitado? Y yo lo extendería más allá. No solamente es enfermo físicamente, sino que es también debilitado emocionalmente y debilitado espiritualmente. Es alguien que ha llegado más allá de sus capacidades y está siendo agobiado por alguna de esas circunstancias. Y ante ello, o sea, no es cualquier tipo de persona, no es el que tiene gripa, no es el que estaba como malo de la panza ayer. No, se refiere a alguien que ha llegado al final del camino en sus fuerzas, en su estado emocional o en su estado espiritual o en su estado físico. ¿Qué respuesta se le da a esa persona? Se le dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La labor de los líderes espirituales en la iglesia es ayudar a esta clase de hermanos que están terriblemente debilitados. No los que anoche tuvieron fiebre, sino los que en realidad están agobiados y están llegando al final de sus fuerzas. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante. No le dice en este pasaje a los ancianos que vayan y busquen a esas personas, sino, ¿qué dice? Que son esas personas las que deben buscar a los ancianos o a los líderes espirituales de la iglesia. Es deber de quien ejerce el liderazgo espiritual estar disponible para fortalecer a los que están llegando al final de sus fuerzas, a los que están atravesando una crisis emocional o una crisis espiritual y necesitan ayuda. Y la exhortación es aquel que está pasando por ello, que busque a esos líderes. Ahora, ¿qué les dice que hagan? A ellos les dicen que los llame, pero a ellos les dicen que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Creo que no es simplemente orar, aquí la expresión tiene que ver con tener una conversación con esa persona. Y como no es cualquier persona, sino es una persona que está llegando al final de sus fuerzas, que está terriblemente debilitada físicamente, emocionalmente o espiritualmente, entonces establecer con esa persona cuál es su comunión con el Señor y poder tener buenas conversaciones con esa persona es importante. Dice acá, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, a lo cual creo que mi comprensión es que la unción con aceite normalmente, diría yo, se refiere a un tratamiento
físico, médico, paliativo. Así es como se ve en el Antiguo Testamento, así es como se ve en la historia del samaritano, ¿cierto? Del buen samaritano, que al levantar a este hombre que habían asaltado, ¿qué hacen? Lo lleva a un lugar para que le coloquen vino y le coloquen aceite. Así es que yo creo que eso es un tratamiento médico. Hay personas que dicen, no, ahí es que confiar en el Señor. Esto es solamente un asunto de fe. Pero yo veo involucrado aquí una razón médica. Y si esa es la situación que alguien puede presentar, seguramente no le vamos a decir, no vaya al médico, no se tome los exámenes, no siga los consejos médicos. No, creemos que los médicos también han sido puestos por Dios para sanar. Es increíble que cuando las personas son intervenidas, ¿a quién han operado aquí? De alguna cosa. ¿A ti de qué te operaron, Anita? ¿Del riñón? Seguramente el médico hizo algún procedimiento allá adentro, pero el médico simplemente monitoreó que tú te recuperaras. Pero el que te sanó fue Dios. Dios es el que ha hecho el cuerpo para que cicatrice y para que vuelva a su estado natural. Alejita. Sí, porque Él ya ha dispuesto cómo sucede. Es como lo que estaba diciendo Germán hace 8 días. Para el agricultor, Dios destinó que el agua venga a la tierra para que alimente las plantas y de ella salga un fruto. Nosotros no hacemos eso. El agricultor no se para ahí a hacer fuerza para que salga el fruto. Él se para a esperar a que salga el fruto. ¿Quién hace que salga el fruto? Dios. Cuando hay una intervención médica, el médico, ¿cierto?, hace su trabajo, pero él no controla ni maneja el organismo humano. Dios lo ha hecho para que responda, ¿cierto? Las defensas no las hizo el médico, las defensas las hizo Dios. Él las colocó en nosotros. Así es que necesitamos responder a la necesidad emocional, a la necesidad física y a la necesidad espiritual, que es, en últimas, diría yo, la más importante. Ahora, dice acá en este versículo que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Habría otras posibles explicaciones para esto de ungir? Algunos interpretan que como la unción es algo que se utilizaba con los reyes y los sacerdotes para apartarlos. Incluso hablamos de Jesús como el ungido de Dios. Interpretan que la persona que se encuentra en ese estado puede ser escogido por Dios para tener el trato de Dios y debe ponerse a disposición de Dios en lo que Él quiera para entender lo que Dios quiere de él. Pero me parece una explicación un poco más difícil. Me parece más claro que el ungirle con aceite tenga que ver con un tratamiento médico. En el versículo 15 nos dice qué va a suceder con esa persona por la que se oró y se le cuidó. Tampoco tendría sentido que oremos por una persona y no le prestemos atención. No, yo creo que oramos por la persona y si necesita algo más, le ayudamos a suplirlo, ¿cierto? Dice el versículo 15, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, esto no quiere decir que es una fórmula que uno cumple y toda persona por la que se ora debe ser sana, como físicamente hoy muchos enseñan y hoy muchos predican. Lo que quiere decir, más bien, es que es necesaria ejercer la oración con fe. Si ustedes recuerdan en los primeros capítulos de Santiago, se nos exhortó en el versículo 6 del capítulo 1 con las siguientes palabras.
pida con fe, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así es que el primer requisito del tipo de oración que se nos invita a hacer acá es una oración que debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible que alguien ore sin creer que Él está allí escuchándole y es galardonador de aquellos que le buscan y le aman. Ahora, se me perdieron aquí mis notas. Bueno, no importa. Lo que queremos resaltar acá es que todos somos llamados a orar. En el versículo 13, ¿quién es llamado a orar? Es decir, individualmente somos llamados a orar. Luego, cuando se habla de una persona que está enferma o debilitada, ¿a quién se llama a orar? A los líderes de la iglesia. ¿Y a quién se llama a orar en el versículo 16? A toda la iglesia. Pero aquí hay unas características comunes para todos, y es que esta oración debe ser una oración en primer lugar de fe. ¿Qué quiere decir? No es una oración para salvación, sino es una oración que tiene convicción. ¿Qué trae la fe a nuestras vidas? El libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estamos manteniéndonos en la palabra de Dios. Nuestra fe es directamente proporcional a mantenernos en la palabra de Dios. Si no nos alimentamos correctamente, nuestra fe será débil. Y el primer requisito para la oración es la fe. En segundo lugar, dice acá que esta oración restaurará al enfermo. Y esta restauración, dice en mi Biblia, creo que en otras versiones se utiliza otra palabra, comprende la restauración emocional, espiritual y también física. Pero no tenemos alguna promesa que nos diga que esa persona va a ser sana. De hecho, muchas veces lo que sucede es que oramos por una persona y lo que sucede es que la persona fallece. Con Carmenza estuvimos visitando a Bernabé, también nos acompañó Martín, y fuimos y oramos por él y le predicamos el evangelio en una de las veredas de Chía, con un contacto que hizo Carmenza. ¿Y qué sucedió? Igual murió. ¿Sí? Es el proceso normal y no garantiza que la persona va a ser sanada. Algunas personas a veces como que tienden a decir, no, pero me tienen que ungir con aceite. Y cuando dicen eso como que yo digo, pero a ver, ¿es el aceite? No es el aceite. La oración es el medio. Pero a lo largo de este pasaje dice que todo es en el nombre del Señor y es el Señor el que sana. No creemos en una prerrogativa de una sola persona, sino que creemos que Dios obra a través de la oración y creemos que hay cosas que solamente Dios tiene destinadas para hacer a través de nuestras oraciones. Qué importante es orar. Dice, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta palabra levantará es sinónimo de restaurar. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados.
También creo que es importante entender que la oración requiere también pureza. Cuando vamos a orar por alguien, es necesario también que nosotros primero confesemos nuestros pecados y nos pongamos a cuenta con Dios. Se necesita en la oración fe, se necesita en la oración pureza y también se necesita justicia. Porque acá no solamente dice esto, que si ha cometido pecados les serán perdonados, sino que en el versículo 16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y creo que aquí yo interpreto que hay una gran prueba de madurez espiritual. Nuestra tendencia humana normal es a esconder nuestros pecados. Eso es lo que normalmente sucede con nosotros. Y nos perdemos de que el Señor nos levante, de que el Señor nos restaure, de que el Señor nos bendiga, porque somos muy orgullosos para reconocer que hemos pecado. Pero cuando entendemos que el Señor no nos está buscando para avergonzarnos ni para castigarnos, sino para restaurarnos, para levantarnos, entonces hemos madurado. Cuando podemos reconocer nuestras faltas, cuando sabemos que el propósito de Dios es que regresemos a Él. De tal manera que dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Ahora, esto no se refiere a una confesión pública. Se refiere a que necesariamente tenemos que tener personas en quienes podemos confiar, personas que oren por nosotros, porque esta es la manera como el Señor ha destinado que seamos nosotros restaurados. Y luego dice: orad unos por otros para que seáis sanados, levantados, sea emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho, puede lograr mucho. ¿Cómo es esta persona que ora eficazmente? Exhibe justicia, es una persona que está tratando, no es perfecta, sino que está buscando vivir la vida según Dios. Fe, pureza y justicia, una vida piadosa. Ahora, ¿por qué manda a los que están más debilitados a buscar a los líderes de la iglesia? Porque se supondría, no siempre es así, pero se supondría que son los que son espiritualmente más fuertes, más idóneos, están buscando vivir una vida piadosa y en santidad. Ahora, se nos pone aquí un ejemplo. ¿Cuál ejemplo es? De la oración eficaz que puede lograr mucho. Elías. Y esto es sumamente interesante. Daría para todo un estudio de la vida de Elías que alguna vez haremos. Dice: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que Elías era como nosotros. A veces pensamos que Elías es como un Superman cristiano, porque hacía grandes hazañas, grandes milagros, porque se fue en una carroza de fuego donde Dios lo levantó. Pero era así como Anita, era así como Juanita, era así como Ana, como Tatiana, como Alejandra, era como cualquiera de nosotros. ¿Qué dice de Elías? Que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Él no era perfecto, él tenía tentaciones. Si han estudiado alguna vez la vida de Elías, Elías se deprimió, Elías tuvo miedo, Elías no quería vivir, parece que quería suicidarse. Pero era un hombre de oración, que podía tener fe, pureza y justicia. Dice que cómo oró Elías. ¿Qué es eso? Si a ti te dicen, Tatiana, hay que orar fervientemente, ¿tú qué entiendes? ¿Qué es eso? Sí, con mucha fuerza, con mucha fe,
¿Qué más? Sí, no es ahí como por, vamos a orar ahí. ¿Con visión? Con convicción. Sí, correcto. ¿Alguna otra idea? Bueno, fervientemente hace más alusión a la actitud como se hace, ¿no? Tal vez el tener los pensamientos del Señor, yo creo que lo que nos da es fe, porque podemos creer lo que Él dice. Pero esto tendría que ver más con una actitud de intencionalidad. Fervientemente, ¿cómo es, Felipe? Si le dicen fervientemente, ¿usted qué entiende? Es un trabajador ferviente. ¿Cómo es un trabajador ferviente? Dedicado. Ferviente es que ebulle, que tiene toda la intención, que tiene todo el ánimo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Lamentablemente, habitualmente en las iglesias, las reuniones de oración son las menos asistidas. Lamentablemente. Porque creo que no hemos entendido en realidad el valor de la oración. Y es un ministerio tan importante, el de la intercesión. Todos necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Lo necesitamos urgentemente. Dice acá que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Fervientemente. Tal vez no comió, tal vez ayunó, tal vez apagó el televisor, apagó el radio, apagó el celular, se arrodilló, se tomó la oración en serio. Era un hombre como nosotros, pero tenía algo. Oraba fervientemente. No oraba por orar. Entendía que Dios lo podía utilizar. ¿Y qué sucedió? Hizo que no lloviera, que era parte de la disciplina de Dios para Israel, del castigo por su impiedad y por lo que estaba sucediendo en la nación. Pero luego, cuando se arrepintieron, volvió a orar y volvió nuevamente a llover. Tal vez también necesitaríamos nosotros interceder por nuestro país, que está tan alejado de Dios, porque la oración eficaz del justo puede realmente mucho. ¿Lo creemos, hermanos? ¿En qué parte? Dice lo que ya leímos. Eso es lo que hemos leído. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede hacer las cosas que Dios desea. Y hay algunas que creemos que solo así las hará. Los dos últimos versículos del libro de Santiago tienen una tercera exhortación. Dice: hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Yo creo que en buena medida Santiago escribió a estos judíos porque pensaba que algunos de ellos no eran creyentes, sino que solo eran profesantes. Iban a la iglesia, asistían fielmente, incluso daban sus ofrendas, cantaban de pronto algunos himnos, pero él decía: no estoy seguro de que sean creyentes. Y creo que él quería, como dijo Pablo, que se examinaran a sí mismos a ver si estaban en la fe. Y nosotros también debemos hacer ese examen. ¿Estoy en la fe? ¿Estoy en Cristo? ¿Mi vida está avanzando? De eso se ha tratado el libro de Santiago, de que la fe esté viva, no muerta, que la fe esté progresando. ¿Estás creciendo en el Señor? Este es un examen para nosotros. Y no queremos que nadie se engañe pensando que es salvo, porque si hay una tragedia más grande que estar condenado, es estar condenado y engañarse pensando que se es salvo. Eso sería una tragedia mucho mayor. Creo que toda la exhortación que hace, la hace para aquellos que se extravían, que se desvían
pudiendo ser creyentes, pero también para otros que necesitan revisar si están en la fe. Y eso nos llega también a nosotros. Pero también para que cumplamos con una meta. Ahí dice, la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es hacer volver, ¿cierto? Al pecador a Dios. Hacer volver a aquel que se ha extraviado. Y Santiago nos da aquí una gran tarea que tenemos por delante, de ser compasivos. 3 exhortaciones terminando el libro de Santiago. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que vivas una vida incesante de oración y que prediques el evangelio para que vuelvan aquellos a Dios que no tienen comunión con Él. Somos embajadores en Cristo y debemos rogarle a las personas, reconcíliense con Dios. Algún día alguien oró por nosotros, algún día alguien hizo esa labor para que fuésemos reconciliados con Dios y Dios los utilizó. Hagamos ahora nosotros esa labor. Creo que así llegamos al final del libro de Santiago y lo que quisiera pedirles es que oremos, ya que este pasaje se ha tratado de la oración, y exhortarles, hermanos, a que tomemos la oración muy, muy en serio. Dios quiere utilizarnos a través de las oraciones y estoy convencido de que su soberanía y su providencia no riñen con nuestras oraciones. También creo que Él quiere que seamos una iglesia honesta, sincera, abierta, en donde nos podamos ayudar unos a otros. Y creo que llegaremos a ser maduros cuando podamos hacer esto. ¿Les gustaría orar fervientemente al Señor en este momento? Bueno, a los que puedan y lo deseen, los voy a invitar a ponerse de rodillas, porque quiero que recuerde que no es para que lo vean, sino que recuerde que en realidad está orando. Muchas veces cuando nos ponemos de rodillas y nos comienzan a doler, recordamos por qué lo estamos haciendo, que tenemos una intención, que tenemos el deseo de interceder y de hablar en serio con Dios. Les voy a dejar también una tareita, y es que lean el Salmo 66 para el miércoles, que vamos a tener nuestro último conversatorio, no conservatorio sino conversatorio. El Salmo 66 desde el versículo 13 al 20, donde dice: entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con sahumerio de carneros, haré una ofrenda de bueyes y machos cabríos. Venid y oíd todos lo que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Este versículo 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Señor Jesús, el día de hoy queremos regresar a ti y confesar también nuestras faltas. Queremos, Señor, estar delante de ti con nuestro corazón, con nuestra mente,
con nuestra intención. Queremos pedirte, Señor, que seamos personas de palabra, de compromiso, personas fiables, personas en quien los demás puedan confiar, personas que iluminemos en este mundo que está lleno de mentiras, que desechemos, Señor, la mentira y hablemos la verdad, y que eso sea un testimonio, Señor, para todo el que nos vea y nos dé oportunidades de predicar tu evangelio, para que el que está extraviado tenga algo en que pensar y tú lo uses, Señor, para hacerlo regresar. Queremos, Santo Dios, rogarte que podamos ser personas de oración. Perdónanos porque hemos tomado la oración con mucha liviandad. Perdónanos porque tenemos tiempo para todas las demás cosas, pero muchas veces no tenemos tiempo para orar. Ayúdanos, Señor, a orar individualmente, a orar en familia. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos a orar. Ayúdanos, Señor, a interceder por otros. Danos un corazón compasivo, Dios. Te rogamos, Señor, que no seamos indiferentes ante las necesidades de otros, en especial, Señor, de los que están espiritualmente abatidos, emocionalmente decaídos o físicamente, Señor, debilitados. Te pedimos, Señor, que nos des ese corazón y te suplicamos, Señor, que nos des algunos compañeros de oración, que tengamos amigos y personas que puedan orar por nosotros y que nosotros podamos orar por ellos, a quienes podamos, Señor, confesar nuestros pecados, a quienes podamos mostrar honestamente y sinceramente nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no pretendes destruirnos. Tú lo que quieres es que estemos cerca de ti. Y al corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo vas a rechazar. Ayúdanos a madurar. Queremos ser una iglesia más madura, que no tiene temor de reconocer sus faltas, pero sí que tiene el valor de hacerlo, y la paz y la confianza y la promesa de que seremos siempre restaurados y siempre levantados, porque tú eres un Dios fiel. Tú sabes lo que creemos de tu palabra, que si confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, rogamos que los esposos seamos más honestos y sinceros con nuestras esposas. Oramos que las esposas sean honestas y sinceras con los esposos. Oramos, Señor, que los hijos hablen verdad con sus padres y que no vivan mentiras, aprendan a decir siempre la verdad y a caminar en ella y a saber que esa es la voluntad de Dios. Te suplicamos, Señor, que podamos ser una iglesia que vive en oración. Te rogamos, porque si hay alguno entre nosotros que esté decaído, que esté abatido, que esté experimentando sufrimiento, pueda venir a los líderes de la iglesia para que tenga ayuda y oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en el libro de Santiago. Suplicamos, Señor, te pedimos que podamos madurar, que podamos crecer. No queremos ser iguales. Queremos tener una fe viva, no una fe muerta. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos,